Como todo salmo hasta ahora visto, el primer versículo marca la pauta de cómo deberíamos entender e interpretar lo que sigue a continuación. Y aquí en específico, todo debe ser enmarcado como un canto de gratitud, como un reconocimiento, una exaltación muy devota, muy intensa y muy afectuosa a Dios. Versículos 1 y 2, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Mire que es como que nos está marcando el tono. Esta vez no es un tono musical, sino el tono del salmo, cómo deberíamos mirar todo de aquí a allá. Es una alabanza, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, pues porque generalmente no alabamos sino proclamamos sus maravillas. Me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ahora, la pregunta es, ¿qué específicamente es lo que David aquí reconoce? Dice, te alabaré, muy bien, te alabaré. Específicamente en este salmo, ¿qué es lo que le produce ese sentido de adoración, de gratitud, de regocijo? ¿Cuáles son específicamente cuando dice tus maravillas? En este contexto, tus maravillas, ¿qué son? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Qué es lo que encuentra en el carácter y en las obras de Dios que le produce regocijo en su corazón? Bueno, el tema es la justicia retributiva de Dios. Lo primero que vamos a hacer, hermanos, es hacer un repaso de este atributo de Dios, el asunto de la justicia de Dios. Cuando se procura entender la justicia de Dios, vamos a hablar porque todo el salmo está alrededor de la justicia de Dios, eso es lo que se está alabando aquí. Cuando se procura entender la justicia de Dios, debemos verla en dos aspectos. No es que haya dos justicias de Dios, solo que entendámosla en dos aspectos. Hay un aspecto de la justicia de Dios por el cual Él ha instituido un gobierno moral y justo en el mundo. A través de sus leyes, de su ley, su carácter puesto en las leyes, Él ha instituido un gobierno moral en el mundo. Aún ha instituido ese asunto, ese testigo en el corazón del hombre que se llama conciencia. Ese es un testimonio de que Él ha instituido un gobierno moral y justo en el mundo, según su propio carácter, que es el estándar y norma más alta, señalándole así a la criatura el rumbo para que ésta se conduzca. A este aspecto de su justicia se le conoce como justicia gubernamental. Dios gobierna, es un rey, gobierna de verdad. Y no hay nadie que gobierne que no instituya leyes. Él gobierna a través de las leyes puestas por escrito o impresas en el corazón del hombre, pero ahí está revelando cuál es su voluntad moral, qué es el camino justo que el hombre debería seguir. Y hermanos, cuando vemos la justicia gubernamental de Dios, le alabamos como el salmista. ¿Qué sería de esta vida, del mundo, de la convivencia entre nosotros, si el Señor no hubiera puesto sus leyes justas a rodar en el mundo? Cualquier ley que usted vea, cualquier ley de los hombres, si es realmente justa, usted la podrá rastrear en la Escritura. Sistema de salud, sistema pensional, sistema para los huérfanos, las viudas, cooperación social, divorcio, abandono, orfandad. Eso no lo creó el hombre, hermanos, ni vino después de los derechos humanos. Dios lo creó. Si hay una ley justa en esta tierra, con claridad la puede rastrear a un texto bíblico. Y debemos glorificar a Dios, hermano, que aunque el hombre, no por eso lo glorificamos, ¿no? Pero que aunque el hombre lo pueda combatir y de hecho lo haga, de todas formas ahí está la ley. Y aún, hermanos, hoy un poco borrosa, pero todavía nuestra conciencia testifica. ¿Qué sería sin conciencia? Si esto hacemos con conciencia, imagínense sin ella. Pero Dios, debemos glorificar a Dios
por su justicia gubernamental. Tú eres, Señor, el que ha puesto esto, y glorificamos cualquier ley justa, cualquier cosa que obre para el beneficio, se la debemos a Dios, y grandes son sus maravillas, y le glorificamos por eso. Pero existe aquel aspecto de la justicia de Dios que se conoce como justicia distributiva. Su mismo nombre lo dice, justicia que distribuye. ¿Que distribuye qué exactamente? Pues es ese aspecto de la justicia de Dios por medio del cual Él distribuye castigos y recompensas. Todo en su más alta expresión, en la mayor ejecución de sus leyes justas. Cuando recompensa el buen hacer, por pura gracia y misericordia, hermanos, porque la criatura no puede presentar mérito alguno delante del Creador, pero cuando Él recompensa lo bueno, el buen hacer y al bueno, se le conoce como justicia remunerativa. Remunerar el salario, ¿verdad? Hermanos, y en su mundo pasa eso. Generalmente, regularmente, ordinariamente, alguien consigue justicia, a alguien se le hace justicia, algo funciona correctamente, y esto es gracias a su justicia remunerativa, Él recompensando lo que se hace de acuerdo a como Él lo dijo. Y cuando aplica el castigo que merece transgredir sus leyes justas, cuando Dios castiga al mal y al malo, cuando castiga la injusticia, se le conoce como justicia retributiva. Él retribuyendo en castigos con toda su justicia cuando sus leyes son transgredidas. Hermanos, si glorificamos a Dios por su justicia distributiva, debemos glorificar a Dios por esto, porque este mundo no está arrojado completamente a lo que el hombre quiera. Todavía Dios, que es juez justo, distribuye de alguna manera lo bueno para el que hace lo bueno y castiga al que hace lo malo. Volviendo al texto, debemos señalar cuál es el tema de David aquí. ¿Qué es lo que está glorificando de Dios? Pues aunque no se desconoce su justicia gubernamental, creemos que este salmo más bien es un reconocimiento, una alabanza, una exaltación a la justicia distributiva de Dios, sobre todo en su aspecto retributivo. ¿Lo confundí? Por eso se toman apuntes, ¿no? Muy bien. Sobre todo, aquí David está glorificando a Dios porque Dios distribuye recompensas y castigos en su mundo. Sobre todo, lo que tiene en mente sobre estas dos cosas, sobre todo, por algo que todos nos dolemos, hermanos, y el pueblo de Dios, y es cuando el Señor hará justicia a todas las injusticias que hoy vemos. Justicia retributiva. Porque el Señor, David glorifica al Señor porque al final, como dice el versículo 8, en su perfecto sistema de justicia, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así que entienda esto. A veces usted ve en los noticieros, no es una crítica, pero gente dice, lo intentamos todo. Fuimos, colocamos esta petición, esta denuncia, bla, bla, bla. Bueno, al no encontrarlo, se lo dejamos a Dios. La última instancia, ¿verdad? Como que... Y se lo dejamos a Dios es como, ya veremos, que sea lo que sea. No es el entendimiento, hermanos. Para nosotros, la justicia de Dios no es lo último a lo que apelamos. Es a lo primero que apelamos y sabemos que es cierta. Será cierta siempre, será cierta. Segundo, quiero que entienda un poco la dispensación de la justicia retributiva de Dios. Y es que aquí nos planteamos, hermanos, un asunto conflictivo. No solo hoy, hasta en la antigüedad, el salmista lo resiente a cada momento.
Pero es un asunto conflictivo en tanto que no aceptemos humildemente los designios divinos para su mundo, como lo plantea la Escritura. Es decir, usted va a resentir el tema de la justicia retributiva en tanto ignore o sea soberbio con respecto a los designios divinos para su mundo, como nos lo enseña la Escritura. Y es que mucha gente reclama, si Dios es justo y recompensa al justo y castiga al malo, ¿por qué permite que corran injusticias en la tierra? ¿Por qué el mal prospera muchas veces sin un límite, sin un castigo? ¿Y por qué asuntos o causas justas se quedan sin resolver en esta tierra? Si Dios es justo y juzga con justicia, y su justicia es real, ¿por qué estas cosas pasan en el mundo? Cosas por el estilo, hermanos. Y su pueblo, la iglesia, más específicamente, pudiera hasta preguntarse por qué Dios permite que la iglesia sea objeto de muchos males y pecados y persecuciones, y muchas veces estas quedan sin resolver. Y aquí respondemos, hermanos, que no es por falta de poder divino, sino porque Dios tiene un plan, un decreto eterno e insondable, en el que ha permitido un espacio de paciencia para que el malo se arrepienta. Si en su mundo Él castigara toda injusticia inmediatamente, ninguno de nosotros hubiéramos tenido oportunidad para el arrepentimiento y nos hubiéramos condenados todos a la primera injusticia. Bueno, ¿qué decirle? Ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quinta, ni a la décima. Es gracias a que el Señor, que contempla la injusticia, pudiéndola castigar inmediatamente, da muchas veces, no siempre, pero generalmente da un compás de espera, no por falta de poder, no porque Él tenga alguna complacencia con el pecado, porque muy limpio de ojos eres para ver el mal y contemplar el agravio, sino que da un compás de espera justamente para que ese injusto se arrepienta. Así que nunca piense y nunca reclame, Señor, ¿por qué no traes justicia ya? No, porque es que de esa paciencia hasta usted mismo ha sido beneficiado. Si es que se ha arrepentido, ¿no? Usted mismo se ha visto beneficiado porque es gracias a que el Señor no ejecutó justicia inmediatamente que todos pudimos, en la gracia de Dios, acceder al arrepentimiento de nuestros pecados. Porque la paciencia de Dios, dice 2 de Pedro 3:15, es para salvación. Pero que cuidado, hermanos, paciencia no es incapacidad de Dios para traer justicia. No es incapacidad ni complacencia con el pecado. Sin embargo, hermanos, entendemos la tensión, entendemos el conflicto, todos lo vivimos. ¿Por qué causas injustas prevalecen y a veces permanecen? ¿Por qué causas justas a veces son sofocadas y se queda el asunto, al parecer, sin resolver? Pero hermanos, al menos con 2 ejercicios de su poder, Dios no permite que nos olvidemos que Él es juez justo y que retribuye justamente. Abra los ojos a estas 2 cosas. Porque por estos 2 ejercicios, hoy día Dios no permite que nos olvidemos que Él es juez justo y que retribuye justamente. El primer ejercicio de ellos son los juicios temporales que experimentan en menor o mayor medida los pecadores. Juicios temporales. Estos juicios temporales son pequeñas muestras, recordatorios, sí, duros por supuesto, pero recordatorios amables de parte de Dios para que en la tierra no se olvide que hay un juez justo juzgando todas las cosas. Hablamos, hermanos, de cuando el Señor permite muchas veces tragedias, enfermedades, accidentes, venganzas, muertes, desastres.
tantas cosas, pero que son muestras temporales, son muestras muy limitadas y controladas, y esto lo hace el Señor a diario con el fin de que no nos olvidemos que Dios es justo. En nuestros barrios es común algo, hermano, que matan al ladrón. ¿Quién lo mata? Un vendedor de drogas. Terrible, ¿no le parece? Pero Dios por medio de esto controla la maldad en su mundo. Y no nos deja olvidar. Muchas veces el que comete un delito lo paga. Muchas veces, hermanos. Y aunque nosotros no podemos exactamente en muchas ocasiones decir, esto le pasó por esto. No, hermanos. Pero también sabemos que muchas de las cosas pasan porque Dios está devolviendo el mal. Pero no completamente. De forma temporal, de forma limitada. Para que no nos olvidemos que Dios es juez justo. Un solo ejemplo, lo vemos en Amós 4:9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea que ¿por qué Dios envió ese tipo de juicios? Para que la gente al verlo se arrepintiera, supiera que lo que está haciendo es algo malo, reconociera su pecado, se volviera a Dios. De esto podemos ver, no sabemos exactamente, hermanos, no podemos decir que todo desastre es una retribución, no sabemos. En Job, por ejemplo, todo ese desastre no era justicia retributiva. Pero hay en ocasiones que sí ocurre. La gente dice, pero es que el terremoto en China, en Taiwán, no sé dónde tembló la otra vez, es que allí tiembla en todo lado, ¿verdad? Eso es porque son idólatras. Si esa fuera la medida, ¿cuántas veces temblaría aquí? Entonces no somos jueces para decir, eso les pasa por eso. Porque si esa fuera la medida, Colombia no estaría en pie. Y no tendría por qué estarlo. Somos un pueblo idólatra. Idolatramos el palo, hermanos, literal. La espiga la idolatramos. Eso ya es decir demasiado. No somos jueces para decir, eso les pasa por, hermano, calmadito, sí, calmadito. Calladito es mejor, ¿verdad? Orando le va mejor. Pero hermanos, muchas cosas pasan porque Dios está justiciando a una familia, a un individuo, a un niño. Porque Dios le imprime también en su corazón pequeño el temor de Dios a través de estas cosas. Sin embargo, hermanos, muchas cosas Él ha permitido que prosperen en su mundo y nunca nos dará una explicación solo porque Él tiene planes. ¿Por qué no castigó este crimen? ¿Por qué no trajo una calamidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, difícilmente Dios va a responder ese cuestionamiento. Hay muchas cosas que prosperarán en su mundo porque Él tiene un plan. Segundo asunto, le dije que con 2 ejercicios de su poder, Dios no permite que nos olvidemos que Él es el juez justo y que retribuye justamente. La segunda obra es el juicio final y definitivo. Eso no ha pasado. Pero por medio de esa obra, Dios no nos deja olvidar que Él es juez justo. El juicio final es algo sin ningún antecedente. Antes de esto no ha pasado algo similar. No tiene ninguna comparación como para que yo le diga, ¿se acuerda de esto? Es así. No, hermanos. Hemos visto muestras pequeñas degustaciones en el mundo, Sodoma y Gomorra, el diluvio universal, cosas así, hermano, pero estos son pequeñas muestras de lo que la Biblia nos enseña. Hacia adelante vendrá un día sin ninguna comparación. ¿Por qué no tiene ninguna comparación? Bueno, porque será un juicio universal. Ya no serán más juicios locales como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra.
pero el juicio final será universal. Es distinto. Será un juicio definitivo, mientras que, por ejemplo, en el juicio traído a Nínive, todavía tenía la promesa de que el Señor no derramaría su ira si se arrepentían. En el juicio final es definitivo, no hay oportunidad para arrepentimiento en el juicio final, no lo hay. Usted se arrepiente antes del juicio final, no en el juicio. Bueno, y tendrá toda la eternidad para arrepentirse, si no se arrepintió antes. Pero no será escuchado. Será un juicio acumulativo. Esto es, que no solo será traída la justicia por un pecado o por una situación particular, sino que en el juicio final el juicio será acumulativo. Se traerán todas las cosas. Es más, no bastaría con haber experimentado un juicio temporal por un pecado y en el juicio final decir, por eso ya me castigaste. No. Eso fue solo una advertencia. Aquí es donde lo voy a castigar por eso. Y a comparación de otras cosas, será un juicio de terribles, gigantescos y eternos castigos para el que resulte juzgado como culpable en el juicio final. Y como Dios ha dejado ese testigo de la conciencia en nuestro corazón, también le amarró ese sentido de juicio final en el corazón de todos. Mire cualquier cultura antigua, los paganos que llamamos, ¿no tienen un día de juicio? ¿Sí ve? Al menos un día donde hay una balanza que le mide. Yo sé, eso no es nuestro ejemplo, ¿verdad? Pero mire cómo es de fuerte la conciencia humana en esto. Que no hay cultura donde en su visión de la vida usted no tenga que dar cuenta, tendrá que dar cuenta. Pero hermanos, con respeto lo digo, si usted ha tenido la oportunidad de estar al lado del lecho del moribundo, se va a dar cuenta cómo el sentido de juicio final se exacerba. En su interior él sabe que ahí no para. Él no dice, bueno, en 2 minutos ya, moriré como mueren las plantas y los animales, como dijo Salomón. Estaré tranquilo. No, hermanos, tiemblan. ¿Por qué? Porque así no crea en el Señor, hay un sentido en Él que le dice que tendrá que dar cuenta por lo que hizo. Este juicio final es el clímax de la maldición eterna de Dios sobre las criaturas que no se arrepintieron de su maldad ni creyeron en el Señor Jesucristo. El día en que todos compareceremos al tribunal final de Jesucristo, nada quedará pendiente, ni oraciones justas sin responder, ni una injusticia sin resolver, sin un criminal ajusticiado o un justo vindicado. Después del juicio definitivo y final, ya nada quedará pendiente en cuanto a justicia se refiere. Por eso es juicio final. Después de eso, nada queda pendiente. Ninguna criatura podrá decir, pero esto, nada. Todo quedó saldado. El día del juicio final. Tercero, todo esto para entrar al Salmo, hermanos, porque David conocía esto. Note la visión que tiene David de la justicia de Dios. El Salmo nuevamente nos plantea 2 etapas de la justicia retributiva de Dios. Como todos los salmos que hemos visto, se pueden ver y se deben ver en 2 etapas. La primera, hermanos, es que David, que en ese momento representa o representaba al hombre justo, al rey justo, David que representaba la causa justa, David que fue altamente perseguido y afectado por sus enemigos, que eran enemigos de Dios y de sus planes. Inspirado por Dios, nos habla
de este tipo de justicia que castiga al malo y vindica y le vindicaba como hombre justo. Aunque este salmo no nos da ninguna pista de cuándo o en qué ocasión fue escrito, ciertamente su contenido nos dice que fue después de ver con sus propios ojos cómo el Señor trajo justicia en algún momento. Quizá en alguna de esas persecuciones, o quizá después de muchas persecuciones, el Señor le permitió a David alcanzar la victoria. Vio dos cosas: a sus enemigos perecer, ser derribados y quitados de en medio, y vio su causa, que era la causa de Dios, la vio ser vindicada en algún momento. Leí que algunos piensan que fue uno de los cantos que cantó luego que mató a Goliat, por ejemplo. Puede ser, porque vio a sus enemigos retroceder y ver la causa de Dios vindicada. Pero independientemente cuándo fue, el punto es el mismo. En su momento él vio cómo sus enemigos fueron derrotados, cómo sus enemigos perecieron, fueron quitados de en medio, pero que la causa del justo fue vindicada, fue respondida, fue recompensada. Él alabó a Dios, hermanos, como lo testifica el Salmo 9, cuando vio la justicia de Dios brillar, cuando vio sus oraciones ser respondidas. Esas oraciones por justicia, que quizá el justo a veces pierde la noción que su deber es orar independientemente que Dios la responda o no, pero la vio respondida. Cuando sus clamores fueron escuchados, cuando al final el mal fue vencido, cuando el malo fue derrotado, y se pudo dar cuenta que Dios jamás olvida a su pueblo, que Dios jamás olvida las causas justas, y que su demora en castigar no es insensibilidad ni impotencia. Y en este sentido, hermanos, es un salmo que usted y yo deberíamos cantar y orar con fe y esperanza, porque Dios es justo. Y lo será. Pero hermanos, esta es la primera instancia. La segunda instancia, como en muchas de sus expresiones nos damos cuenta, que la justicia de Dios de la que David inspirado habla, no es tan local, no es tan reducida. Parece que David, como nos ha acostumbrado, ¿verdad?, que tiene en mente algo adelante, sin embargo ve una realidad más allá, una realidad futura. Pues David no era tan inteligente, hermanos, esto lo hizo por inspiración de Dios. Nos damos cuenta que David tenía también en mente justicia universal el día final. Hermanos, la esperanza de obtener justicia el día final y del juicio venidero no es un asunto que apareció en el Nuevo Testamento. Ha sido la esperanza del pueblo de Dios siempre. Quizás en el Antiguo Testamento no se sabía exactamente cómo o cuándo. En el Nuevo Testamento es más visible esto. Pero hermanos, ellos no estaban sin esperanza. Ellos reconocían que había un día donde la maldad iba a ser derrotada finalmente y las causas justas, la palabra de Dios, el pueblo de Dios iba a ser vindicado. Por lo que muy seguramente este salmo es un salmo que no solo canta David, es un salmo que cantamos los redimidos, la iglesia que es el pueblo de Cristo, que representa la causa divina del Evangelio, que representa a los que llevamos el nombre de Dios con nosotros y que tenemos que peregrinar en un mundo malo y perseguidor de la verdad. Este es un canto destinado para que lo cantemos hoy, pero sobre todo, hermanos, es un canto que cantaremos parados en la colina de lo eterno, mirando hacia atrás. ¿Me hice entender? Un día estaremos a salvo.
estaremos con el Señor para siempre y miraremos hacia atrás lo que fue nuestro peregrinar. Y no solo nosotros, el peregrinar de la iglesia y todos los males y persecuciones y dificultades y asuntos injustos que se quedaron sin resolver en el mundo temporal, pero miraremos hacia atrás y cantaremos ciertamente este salmo, hermanos. Porque desde las colinas de la eternidad veremos cómo todos los enemigos de Cristo, todos los enemigos del Evangelio, todos los enemigos de su pueblo fueron derrotados y cómo prevaleció al final la causa de Cristo en este mundo, en este universo. Visto así, este será un canto que cantaremos cuando, según 1 Corintios 15, 24 al 26, cantaremos cuando llegue el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando Cristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Qué hermoso, hermanos, que un día, así como nos hemos reunido para culto y pedir por las causas justas, un día nos reuniremos alrededor del trono agradeciendo que todas las causas justas fueron respondidas, que al fin el Evangelio superó el pecado, que al final, hermanos, cualquier cosa de la que hayamos sido objeto como pueblo de Dios fue traída a la justicia de Dios. Notemos 3 énfasis en este salmo. El primer énfasis de este salmo es la justicia de Dios y su juicio definitivo. ¿Cómo no? Es un asunto que pesa en este salmo. La justicia de Dios y el juicio definitivo. Note, por ejemplo, y en esta parte voy a citar mucho el salmo, así que no se me despegue, versículo 4b y versículos 7 y 8. 4b. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Ahí está el énfasis, versículos 7 y 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hermano, eso no lo crea con pesar, ni con resignación popular. Créalo, hermanos, créalo, que Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Usted y yo deberíamos alabar al Señor porque hoy, en pequeñas muestras, pero mañana de forma universal y definitiva, todo será traído a la justicia. Los libros de justicia del hombre pueden caducar. Hay criminales expertos en dilatar su juicio hasta que venzan los términos. Hermanos, hay miles de procesos que un día fueron quemados, pues va el malo y manda quemar los archivos. ¿Cómo se le comprueba? ¿Qué se le comprueba? Hay miles de asuntos que pasan, hermanos. Los reyes pueden cambiar y el que se interesó por su caso, el segundo ya no se interesó y ahí murió el asunto, hermanos. Pero Jehová permanecerá para siempre. Es el juez eterno. Usted no quiere estar en sus registros como un deudor. Porque al que muere es usted, él no. Es un juez eterno, permanente. Los libros de la justicia del hombre pueden caducar y desaparecer. Puede haber un caso que quedó en el olvido hasta que usted mismo se olvidó. Pero al final, en el día final, todo saldrá a la luz para hallar justicia. Todo, todo. Según a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Todo
Queridos ancianos, que ya habéis olvidado vuestros pecados de la juventud, Dios no. Oh, querido hermano, hermana, joven, ese pecado que nadie más vio y que hasta hoy permanece oculto y posiblemente permanecerá oculto hasta que usted muera, Dios no lo ha olvidado. Saldrá a la luz. Querido niño, esa mentira, esas vueltas que tomaste, tu papá y tu mamá se olvidaron, jamás lo van a olvidar hasta tú lo hayas olvidado. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Duele, ¿no? Es mejor creer en la reencarnación. ¿Sí? Porque lo máximo es que usted reencarna en una cucaracha y ya pasó el asunto. Pero no tendrá que enfrentar el juicio eterno de Dios. Todo será traído adelante. Todo será traído desnudo y transparente. Todas las intenciones serán reveladas. Todo será aclarado, puesto en su sitio. Todo será calificado con justicia. Usted puede decir, pero esto era bueno. No, usted no le va a enseñar justicia a Dios. Si Él dice que eso es malo, es malo. Y ese día es su voz la que va a prevalecer. Todo allí será determinado con equidad. Cada individuo, cada familia, cada pueblo, cada país será situado frente al tribunal final. Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No importa si la justicia se demoró según nosotros. No importa si el hombre dictó una sentencia diferente, no importa si el caso quedó irresuelto en esta vida o si los jueces de este mundo dictaron una sentencia inapelable. El Señor juzgará al final e impondrá su justo juicio para todos. ¿Quién es el único que no debe temer en ese día? Mire, los únicos que no deben temer ese día son aquellos que están en Cristo. Y le voy a decir por qué. Porque el Evangelio dice lo siguiente, que cuando Cristo fue a la cruz, fue como sustituto de su pueblo. Y que Él en la cruz recibió todo el peso de la justicia que el pecado de su pueblo merecía. Lo recibió Él de tal manera que cuando alguien que está en Cristo se presente ante el juicio final, ese expediente está sellado con la sangre de Cristo. Nunca será abierto para recordar sus transgresiones y crímenes. Y si van a ser leídos, no sé si serán leídos o no, al menos no será castigado por eso. Yo espero que no sean leídos. Quiero que sea un día de gozo, no de más vergüenza. Pero aun si lo fuera, después de leerle todos los cargos, un hijo de Dios escuchará, pero por todo eso que le acabé de leer, y recordar, si es que usted ya lo había olvidado, por todo eso Cristo pagó en la cruz. Seguid al reino de mi Padre. Nunca os traté de acuerdo a esto, nunca. Cristo absorbió, tragó la copa de la ira de Dios, asumió la justicia, dio la cara por su pueblo y fue castigado, tratado con rigor, con el rigor de la ley, para que su pueblo fuera exonerado. Pero si usted no está en Cristo, escúchese, no le estoy diciendo si usted no está en la iglesia,
si usted no es de padres cristianos, si usted no está en la membresía. No le dije esto, le dije si usted no está en Cristo, debe temer, porque cosas que usted ya olvidó le serán recordadas en su justa proporción. El Señor juzgará y todo lo que haga en su juicio será justo. Y alabamos al Señor, porque esto será así. Así que no decimos, bueno, se lo dejamos a la justicia de Dios. No, hermanos, se lo dejamos a la justicia de Dios. Y Él resolverá este asunto como bien le parezca. Pero lo decimos con temblor, porque usted y yo, aparte de Cristo, hubiéramos tenido que afrontar el justo juicio de Dios. Segundo énfasis del Salmo, la justicia de Dios alcanzando a todos sus enemigos y los de la iglesia. Dios tiene enemigos, hermano y amigo, y yo espero que usted no sea uno. Lo que tengo que decir es que si usted no es un hijo de Dios por la fe, usted es su enemigo. La gente está enemistada con Dios. Pero usted es un necio. ¿Quién va a pelear con un enemigo infinito? ¿Quién quiere a Dios, enemigo infinito, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, como enemigo? Pero hermanos, David se regocija en que todo el mal proferido hacia Dios y hacia su pueblo, toda persecución, calumnias, males, ofensas, heridas, muertes, no quedarán impunes. Note estos versículos, versículo 3, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Versículos 5 y 6, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido y han quedado desolados para siempre. Versículo 13, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Versículos 15 al 17. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán tragados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Hermanos, al final la justicia de Dios alcanzará a todos los enemigos de Dios. Y alcanzará a todos los enemigos de la iglesia. Obvio, hermanos, que David, como ninguno de nosotros, se regocija en sí de que el impío muera. Más bien de que la justicia de Dios brille, aunque Dios al hacer una cosa se cause la otra. No hallamos un sentido de satisfacción porque los que combaten a Dios y nos hacen mal sean ajusticiados definitivamente, pero nos regocijamos de que si Dios así lo ha determinado, es porque es el designio más justo que se les debe aplicar a todos los enemigos de Dios y del Evangelio y de su iglesia. ¿Me hago entender, hermanos? No nos regocijamos en sí de la muerte del malo, nos regocijamos es cómo Dios obra en justicia, pero sabemos que al hacerlo va a ocurrir lo otro. Pero nunca piense que al Señor se le fue la mano. No hay nadie que recibirá un castigo mayor que el que merece, ni uno menor. Y si el Señor dice que es justo que quienes fueron sus enemigos sean destruidos en el Seol para siempre, hermanos, eso es lo justo. Y si dice que los enemigos del Evangelio, de la palabra de Dios, de la iglesia, perecerán, hermanos, eso es lo justo. Eso es lo justo. Y no pudiéramos pensar ser más justos que Dios. Nosotros no le podemos enseñar justicia a Dios. Aquellos que se amotinaron contra el Señor y contra su Cristo, todos los que combatieron el Evangelio,
los que trabajaron para el mal de la iglesia, para el descrédito de la palabra santa, aquellos que maltrataron al pueblo de Dios por su obediencia, aquellos que instigaron al pueblo de Dios por cumplir sus mandamientos, por tener la esperanza que ellos tienen, todos aquellos que aborrecieron a Cristo y su iglesia serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, versículo 17. Ignorar a Cristo, su sacrificio, su sangre expiatoria, su sustitución, su justicia, ignorar el Evangelio, es el peor crimen y será juzgado el día final. Por cuanto no recibieron, dice 2 Tesalonicenses 2, 10 y 11, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh burlador del Evangelio, que ya tiene sus chistes estandarizados contra el Cristo, contra el Evangelio y contra los evangélicos. Una cosa es usted con su botellita de cerveza en la mano, envalentonado. Otra cosa será usted parado solo y desnudo delante del juicio de Dios. Una cosa es usted valientico en el salón de la universidad, siendo ateíto, ¿verdad? Muy evolucionado, acompañado de otros jóvenes ignorantes, ateos, porque la evolución no se puede sostener a la luz de la razón. Pero bueno, hágase el valiente con ellos, no estarán con usted el día final. Desnudo ante aquel que creó todas las cosas con la palabra de su poder. Usted valiente, envalentonado, señorita, que con sus amigas es otra, inmoral si quiere, lo que quiera hacer. Muy valiente con sus amigas, perfecto, no estarán con usted el día del juicio, estará sola, desnuda, delante de aquel ante el cual todos daremos cuenta. Así que ponga su mano sobre su boca y piénselo otra vez en pensar mal de Dios, en hablar mal de Dios, del Evangelio, de su palabra y hasta de la iglesia, porque está escrito que su causa perecerá. Y que ese cristiano, el ñoño, el Flanders, el tonto, ese que oraba por los alimentos, ese que no hacía trampa, ese que no acompañaba los vicios, ese que no decía mentiras con usted ni por usted, él, si ha creído en Cristo, será vindicado y brillará más que el sol cuando el juicio de Dios termine. Búrlese de su esposa, búrlese de su esposo por las devociones que él tiene. Interpóngase entre Dios y el Evangelio como padre, para que sus hijos no encuentren la verdad. Y verá la causa de Dios vencer mientras usted tiembla en la condenación. El Evangelio en esta tierra no es un juego. Todo aquello que haya sacado una lágrima de los ojos de una iglesia, todo aquello que haya sacado una oración de angustia, un clamor de justicia de labios de su pueblo, será traído ese día y será procesado en toda justicia. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré. Nosotros nos alegramos, hermano, porque aunque muchas cosas hayan quedado en esta vida sin resolver, sus juicios serán una realidad. Y finalmente, hermanos, tercer énfasis, la justicia de Dios vindicando a su pueblo. ¿Cuántas oraciones y deseos justos del pueblo de Dios han quedado sin resolver en esta vida, hermanos? ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, no permitas esto?
mira el mal, mira este enemigo, mira el mal que puede hacer, lo hace. Como sin control. Es más, hoy hasta se burlan de nosotros porque lo lograron. Y puede ser que lo logren, hermanos. Y puede ser que en los anales de la membresía de nuestra iglesia eso quedó con puntos suspensivos y nunca más se resolvió. A veces en esta tierra Dios no va a vindicar su nombre, ni pagará el sufrimiento de la iglesia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que glorificará más su nombre. Por eso no debemos apresurarnos. Pero considere los siguientes versículos, 4a. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Dios no se olvida de eso, hermanos. Dios no se olvida. Versículos 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Versículo 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ay, hermanos, los cultos de oración van a salir, vea, relucientes el día final. ¿Quién lo va a pensar, no? Versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Varios asuntos se notan aquí, si lo nota. Aunque como su pueblo creemos que Dios es justo, allí en el juicio final serán recordadas nuestras causas justas y evangélicas. Mire, según estos textos, será recordado que en angustia nos refugiamos en Él. Será recordado que en momentos de aflicción confiamos y buscamos al Señor en oraciones y clamores. Ese día de juicio final saldrá a la luz que hasta el último momento tuvimos nuestra fe y esperanza en el Señor. Está escrito que en toda prueba hallamos en Dios nuestro refugio, y ahora, hermanos, el juicio final, eso será exhibido. Note, hermanos, y no subestime jamás la oración de la iglesia en esta tierra. Jamás la subestime. Jamás piense que es una cosa para que los pastores me mantengan dentro del grupo de miembros de la iglesia. Orar, hermanos, es uno de los asuntos más complejos, profundos y peligrosos que hace una iglesia mientras está en esta tierra. Y se lo comprobaré en Apocalipsis 8, 3 al 5, que me gustaría que cuando usted se sintiera desanimado para venir al culto de oración, lea esto. Como Moisés, hermano, quitaditos los zapatos de sus pies, porque textos como estos son santos. Signifique lo que signifique, pero usted puede hallar la idea principal. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Es una visión, es una metáfora, pero creo que la puede entender. Se paró ante el altar con un incensario de oro. Incensario nos mandó el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando los sacerdotes colocaban un incienso y lo prendían, simbolizando las oraciones del pueblo. Pero esta vez no lo trae cualquier persona, lo trae un ángel, y es un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cuando una iglesia ora, hay cosas pasando en el mundo espiritual, usted no lo ve, pero el Señor está añadiendo a las oraciones más oraciones, y muchas de ellas las tomará y las enviará a esta tierra en forma de juicio. En forma de juicio.
Ser iglesia no es cualquier cosa, hermano. Y orar como iglesia no es cualquier cosa. Ese día de juicio final, las cosas entre Dios y su pueblo no cambiarán, sino que se afirmarán, se exhibirán y se harán permanentes. En otras palabras, la eternidad no trae un cambio de relación entre Dios y su pueblo, sino una continuidad y confirmación gloriosa. Esto es, que si Dios fue el refugio de su pueblo en las angustias temporales, lo seguirá siendo el día del juicio. Él será refugio de su pueblo cuando la ira de Dios sea derramada universalmente. ¿Amén? Amén. Sí, hermanos, gloria a Dios. El día que Dios derrame el juicio en el universo, los que nos refugiamos en Él en las angustias temporales, nos refugiaremos en Él porque nuestra relación con Dios no traerá ningún cambio. Si Dios fue nuestro amparo en las aflicciones temporales, será nuestro amparo el día que la ira de Dios se derrame sobre el mundo. Gente quiere vivir fuera de Dios, pero hallar refugio y amparo de Dios el día del juicio. No, hermanos, es un error. Cristo es y será refugio del juicio y de la ira de aquellos que ahora son justificados y han venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe para vivir una vida nueva en fe y dependencia de Él. Teniendo por cierto, hermanos, la justicia de Dios en el mundo temporal, en esa justicia gubernamental, donde Él mantiene sus leyes justas en pie, en esa justicia distributiva, administrando recompensas y castigos temporales, como muestra de lo que vendrá en el futuro, teniendo toda la certeza de su dispensación final de justicia, dos respuestas debemos dar. Primera, ¿qué haremos con toda esta información, hermanos? ¿Qué haremos habiendo entendido la justicia de Dios? Primero, hermanos, hagámoslo del salmista, adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Mire cómo empezó el salmo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré, me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Versículo 11. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Versículo 14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Hermanos, la mejor respuesta cuando contemplamos la justicia de Dios es alabar a Dios, cantar, regocijarnos, publicar su justicia con gozo, proclamar su justicia actual y final. Esa es parte de nuestra respuesta. En Apocalipsis 15:4, en ese mismo espíritu enseña, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué respuesta deberíamos dar cuando vemos muestras temporales de justicia de Dios? Y sobre todo cuando contemplamos hacia adelante el juicio final, hermanos, adoración, alabanza a Dios. Muchas cosas alabaremos porque Dios obró en justicia en el presente. Gracias, Señor, porque pedimos por esto, tú nos respondiste. Gracias, Señor, porque aquí tu evangelio fue vindicado, porque aquí, etcétera. Muchas cosas las agradeceremos, por así decirlo, en tiempo real o al menos en esta vida. Pero quizás la mayoría, hermanos, adoraremos al Señor por lo que traerá. Esto es adorar en esperanza, se llama. ¿Qué es adorar en esperanza? Convencidos que si aún en esta vida no recibiéramos lo que es justo, le alabamos convencidos que lo recibiremos. Lo recibiremos, hermanos, y es alabar en esperanza. Segunda respuesta, hermanos, ¿qué respuesta dar con esta información? Mire que el salmista en los versículos 19 y 20 hace
unas peticiones. Lo que le quiero decir, hermano, es que nuestro entendimiento de que Dios es justo no debe hacer esta respuesta. Dios es justo, dejémoslo que Él obre, tranquilos. No, pues claro, hermano, dejémoslo que Él obre, ¿verdad? Pero a la luz de la justicia de Dios deberíamos orar de esta manera. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. ¿Qué deberíamos pedir? Uno, que el Señor siempre se levante en justicia. Así nunca nos la traiga en esta vida, pero que su pueblo nunca lo deje de pedir. Señor, haz justicia. Trae las causas justas, vindica las causas justas. Segundo, que no se fortalezca el hombre. Esto es, que Dios no permita que el hombre injusto, al no ver el castigo inmediato, se engrandezca y se envalentone contra Dios y contra la iglesia. No, hermanos, que no se fortalezca el hombre. También que sean juzgadas las naciones delante de Dios. Esto es, hermano, que el Señor traiga justicia y juicio a las naciones. Versículo 20, pon, oh Jehová, temor en ellos. Es una oración que deberíamos hacer, hermanos, que el Señor no permita que las barreras de gracia común y temor de Dios abandonen el corazón de los hombres, sino que más temor de Dios haya en los corazones de todos, particularmente de los que hacen el mal. Y mire esta petición: conozcan las naciones que no son sino hombres. Esto es, hermanos, que haya un reconocimiento universal de la necesidad que el hombre tiene de Dios. Y así, hermanos, si todo hombre reconoce su injusticia delante de Dios, que venga a Cristo en arrepentimiento y fe para hallar salvación. Que el juicio divino y el temor de Dios sea aquella campana que resuene tan fuerte, llamando la atención de los hombres a venir a ser salvos por Cristo, que hoy, hermanos, Cristo es un Salvador dispuesto, pero mañana será un juez implacable. Que el Señor nos bendiga.